Entonces, hola, buenas, bienvenidos a la semana número 9. ¿Ya? Vamos a ver trabajo y energía, la colita que nos queda, que trata sobre lo que serían las energías potenciales, ya hablaba de ese concepto hoy, y lo que sería la energía mecánica y su conservación. Vale. Entonces, el nuevo concepto que vamos a estudiar va a ser lo que son las energías potenciales. Entonces, imagínense que anteriormente nosotros estudiamos lo que es la energía del movimiento, la energía cinemática, ¿ya? Y uno podría pensar que de alguna forma, ¿ya? Nosotros sabemos que, bueno, con una fuerza le entregamos trabajo y por eso cambia su velocidad. Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos un objeto y lo levantamos a cierta altura, nosotros deberíamos pensar que, bueno, después si lo dejamos caer, este va a adquirir una cierta velocidad. Y la pregunta es, ¿cómo adquiere esa velocidad? ¿De dónde saca esa energía? ¿Ya? Así que ahí viene la pregunta de si existirán otros tipos de energías asociadas, por ejemplo, a esta caída que puede tener un objeto. ¿Ya? Nosotros sabemos que los objetos caen debido a la atracción gravitatoria, así que vamos a intentar juntar esa noción, esa fuerza que aparece ahí con lo que serían las energías potenciales. ¿Ya? Entonces ahí recuerden, por ejemplo, en este caso estamos levantando este objeto a una cierta altura y vamos a notar lo siguiente. ¿Ya? Lo primero es que al levantar este objeto, cualquier altura, ya por ejemplo este camino que está siguiendo, hay un trabajo asociado para poder levantarlo, ¿ya? Porque hay que aplicar una fuerza para levantar el objeto, ¿ya? Eso significa que, bueno, como hay un trabajo asociado, hay una energía asociada en el sistema, ya que aparece una energía al levantarlo, ¿ya? Y esta energía está directamente relacionada con la posición y no por el movimiento, sino el camino que lleva. Por ejemplo, si nosotros tomamos un objeto y lo empezamos a hacer así, zigzagueamos el objeto y lo levantamos a cierta altura, vamos a notar que si lo dejamos caer y después hacemos el mismo experimento, tomamos el objeto, pero lo levantamos nomás y lo dejamos caer en esa misma altura, vamos a observar exactamente lo mismo. Va a caer, va a tener la misma velocidad, va a ser mismo acelerada por la gravedad. Entonces, por así decirlo, esta energía que almacena y es liberada en movimiento no depende de la trayectoria, no depende de, por así decirlo, el camino que va a tomar este objeto para llegar a esa altura, sino depende de la altura. ¿Ya? Esa es como la noción que uno tiene que empezar a generar. ¿Ya? Entonces, la gran pregunta es, bueno, si nosotros levantamos este objeto y cae, por ejemplo, ahí va a empezar a caer, ¿de dónde aparece esa energía? ¿De dónde aparece entonces esta velocidad que adquiere esta energía cinética? ¿Cómo se transforma esa energía en movimiento? ¿Ya? ¿Cuál es la energía? ¿Ya? Y bueno, la respuesta es que, bueno, hay una energía asociada a estar en esa posición, a estar en esa altura. Y esa energía es una energía potencial. ¿Ya? Y bueno, la respuesta corta es que las energías potenciales son un tipo de energía que tiene el potencial, de ahí viene el nombre, de convertirse o transformarse en energía en movimiento, o sea, en energía cinética, ¿ya? Eh, Son energías que se almacenan, ¿ya? Otro ejemplo que podemos tener en la cabeza es los resortes. Si nosotros tenemos un resorte y lo comprimimos, vamos a sentir que este resorte quiere liberarse, ¿ya? Entonces, una noción es que, bueno, hay una fuerza elástica que nos está generando una compresión hacia el otro lado, pero en trabajo y energía lo que podemos pensar es que hay una energía almacenada debido al trabajo de la fuerza elástica que se está aplicando. ¿Ya? Y esa es como la energía que estamos estudiando hoy. Energía almacenada que al liberarse, por ejemplo, el resorte o este objeto al caer se va a transformar en movimiento. ¿Ya? Y bueno, con las energías potenciales viene otro concepto nuevo que se llaman las fuerzas conservativas, ¿ya? Una fuerza conservativa es una fuerza que va a estar relacionada con una energía potencial. Ya vamos a hablar de qué tipos de fuerzas vamos a tener un poquito más adelante, ¿ya? Pero para que se imaginan, son fuerzas que cumplen dos categorías. La primera es que el trabajo invertido por esa fuerza en cualquier punto del espacio, por ejemplo, empezamos en un punto inicial, llegamos a un punto final, es independiente de la trayectoria, ¿ya? Entonces recuerden que el trabajo es fuerza, producto, punto, distancia,
¿ya? Depende de la distancia que vamos a recorrer, del desplazamiento, pero si es una fuerza conservativa, no va a depender explícitamente de la trayectoria, sino desde el punto inicial donde empezó el movimiento y el punto final, ¿ya? Eso es una característica de una fuerza conservativa, ¿ya? Y por el otro lado es que el trabajo realizado por una fuerza conservativa dentro de una trayectoria cerrada, por ejemplo en un loop o en una trayectoria de ida y vuelta, como en los movimientos armónicos, siempre va a ser igual a cero, ¿ya? ¿Por qué? Como el trabajo va a depender del punto inicial y del punto final, si nosotros volvemos al punto inicial, al final, si hacemos los cálculos, va a ser el mismo trabajo y por lo tanto va a ser cero el movimiento. Es como que no nos hubiéramos desplazado cero al final de nuestra trayectoria. E inclusive si es que nos movemos en este tipo de fuerzas, ese tipo de trabajo va a ser cero, ¿ya? ¿Qué fuerzas conocemos que son de este tipo conservativo y están relacionadas a las energías potenciales? ¿Ya? Bueno, la respuesta corta es la fuerza peso y la fuerza elástica, ¿ya? Son las que podemos conocer, pero existen muchas más, ¿ya? Y como les decía, estas dos fuerzas están asociadas a energías potenciales, ¿ya? Entonces, si tenemos una fuerza conservativa, va a tener una energía potencial y esta energía potencial se va a relacionar con el trabajo realizado por esa fuerza, dado esta ecuación que tenemos aquí, ¿ya? El trabajo va a ser igual a la diferencia, ¿ya? Menos la diferencia de la energía potencial del sistema, ¿ya? Donde U va a ser la energía potencial. Para cada una de las fuerzas va a ser distinta. Ya vamos a ver al menos estos dos casos que son los más conocidos, los que más se ocupan, pero hay una infinidad de energías potenciales y de fuerzas conservativas que les generan, ¿ya? Ya, igual, para más información, si quieren revisar, ahí pueden revisar el apunte. Es súper bueno el apunte de esta parte del curso. Y también pueden revisar el survey, ahí les puse la sección para que la vean, ¿ya? Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos este tipo de fuerzas y, dado este tipo de fuerzas, nosotros podemos calcular su energía potencial a partir de esta ecuación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas, o sea, cuáles son las energías potenciales que vamos a ocupar? ¿Ya? La primera es la energía, el trabajo de la fuerza peso o energía potencial gravitatoria, ¿ya? Está relacionado justamente con el trabajo del peso. Y si nosotros, por ejemplo, calculamos el trabajo que genera la fuerza peso, cuando, por ejemplo, este objeto cae, vamos a darnos cuenta de que queda con esta formita que está acá. Déjenme poner el láser para que lo vean mejor. Esta formita que está acá, fíjense bien, es una diferencia entre dos alturas y por lo tanto, esto es parecido a lo que sería energía potencial, donde U, para que nos quede bien definido, la vamos a definir como mgi, ¿ya? Donde m es la masa del objeto, g es la constante gravitatoria y I es la altura, una altura referencial, ¿ya? Nosotros podemos decidir dónde medimos esa altura del objeto contra un sistema de referencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando este objeto estaba a esta altura, podemos medir esa altura desde aquí hasta el suelo y multiplicándolo por g y su masa vamos a tener lo que sería su energía potencial, ¿ya? Como decía ahí, solamente depende del inicio y el final, no nos va a importar la trayectoria que va a seguir esta partícula cuando hablemos de estas fuerzas conservativas, ¿ya? Igual, importante, esto es su referencia. Entonces, por ejemplo, si yo tomo referencia al suelo y tengo un objeto en el suelo, a ras de piso, por ejemplo esto, su energía potencial gravitatoria va a ser cero. Pero si yo lo tengo a una cierta altura, por ejemplo acá 10 centímetros, su energía potencial va a ser 10 por su masa por la constante gravitatoria. ¿Ok? Dependiendo igual de la referencia. Ya, y después vamos a hacer ejercicios para que se den cuenta de cómo uno estudia esto. ¿Ya? Por otro lado, la energía potencial elástica, ¿ya? Que se relaciona justamente a los resortes, que es la energía que nosotros sentimos en los resortes cuando los comprimimos o los estiramos y que quieren volver a su forma original, ¿ya? Si nosotros hacemos los cálculos, calculamos el trabajo de un resorte, vamos a llegar, después de un par de integrales, a estas soluciones que están acá, que al igual que pasaba con el ejemplo de la gravedad, ya podemos definir una energía potencial, una diferencia, como esta expresión de acá. Ya, la energía potencial elástica
siempre va a ser igual a 1/2 por K por X cuadrado, donde K es la constante elástica del resorte y X sería la elongación del resorte. Entonces, fíjense bien, mientras más elongado o comprimido está el resorte, mayor energía potencial va a eh, acumular. ¿Ya? Y acá lo podemos ver en este GIF, por ejemplo. Fíjense bien, cuando el resorte está oscilando, adquiere mayor energía potencial gravitacional. Mira, fíjense bien. Cuando llega a los máximos de amplitud, adquiere mayor energía potencial elástica, disculpen, estoy pegada con gravitación elástica. Eh, Mientras que cuando está en la mitad de su movimiento, aproximadamente como por aquí, esa energía potencial se transforma en energía cinética. O sea, justamente en esas zonas donde la velocidad es mayor o el máximo. ¿Ya? Acuérdense, si se acuerdan del movimiento armónico simple, las derivadas de la posición, que es la velocidad de aceleración, cambian justamente mínimos con máximos. Y ahí pues todo lo podemos El, resolver así. ¿Sí? eso sería cuando la aceleración es cero. Exacto, justamente cuando la aceleración es cero. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, fíjense bien de que este es un buen ejemplo para entender cómo funciona la energía potencial. Cuando la velocidad es cero, ya que serían en los máximos y mínimos de las trayectorias, es donde mayor energía tiene almacenado el elástico. Y toda esa energía que almacena la va a transformar en movimiento, ¿ya? Donde toda esa energía se transforma en movimiento justamente cuando la aceleración es igual a cero, ¿sí? O bueno, también ahí en la mitad de la trayectoria, más o menos en esa zona, ¿ya? Y luego, como esto es un movimiento loop, ¿ya? Como oscilatorio, eh, para el otro lado va a ser lo mismo. Se va a comprimir, almacenar energía potencial y esa energía se va a transformar en movimiento. Y acá también lo podemos ver un poquito más graficado. Fíjense bien, inicialmente cuando nos está tocando el resorte no hay energías, ¿ya? Pero luego cuando comprime el resorte un poco, aparece energía potencial, ¿ya? Y cuando descomprime todo el resorte, toda esa energía potencial se transforma en energía cinética, ¿ya? Vamos a hablar en un par de slides lo que es justamente la energía total o energía mecánica del sistema que está justamente relacionada con esta transformación energética, ¿ya? Eh, Y bueno, no sé, pero vengo a preguntar si es que hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí de las energías potenciales, las fuerzas conservativas, si vamos bien. Ya parece que vamos bien, ¿sí? Igual, cualquier duda me pueden escribir. También ahí, como les dije, pueden preguntarle a la IA que nos está escuchando, así que ella también está ahí recopilando información. Ok, ya entonces tenemos estas herramientas que vimos ahora, estas energías que se transforman en movimiento. Ahora nos gustaría ver cómo se relacionan entre ellas, ¿ya? Pero antes de tocar ese tópico, vamos a hablar de el némesis o el antónimo a las fuerzas conservativas, que son las fuerzas no conservativas, ¿ya? Todas las fuerzas que no caigan en la categoría de fuerzas conservativas serán fuerzas no conservativas, ¿ya? Una característica importante de ellas es que son fuerzas que eh, su trabajo depende de la trayectoria, ¿ya? Que, por ejemplo, será la fuerza de roce, ¿ya? La fuerza de roce va a depender el trabajo que haga de cuánta trayectoria y cómo es la trayectoria que va a seguir el objeto, ¿ya? Ese es un tipo de fuerza no conservativa, ¿ya? Otro tipo de fuerzas no conservativas hay varias en el universo, ¿ya? Cualquier tipo de fuerza que acelere el objeto de la nada probablemente va a ser una fuerza no conservativa, ¿ya? Tiene que cumplir, como les dije, el concepto de ser independiente de la trayectoria y en trayectorias cerradas ser igual a hacer su trabajo, ¿ya? Y bueno, ahí tomando en cuenta que tenemos un antónimo y aparte hablando acerca de que hay como una transferencia de energías, energía potencial, energía cinética, vamos a definir lo que sería la energía mecánica del sistema o energía total, ¿ya? Esto, como bien dice el nombre, sería toda la energía que va a tener el sistema almacenado, ya que va a contar tanto energía cinética, cómo se mueve, como energía potencial, cuánta energía tiene almacenada.
¿ya? Por ejemplo, este resort que se está moviendo va a tener tanto energía cinética como energía potencial gravitatoria, ¿ya? Un objeto que está cayendo por gravedad también va a tener energía potencial gravitatoria y energía cinética, ¿ya? Toda la energía del sistema se condensa en esta energía, ¿ya? Y si solamente hay fuerzas conservativas, esta entidad, esta energía mecánica va a ser una constante del movimiento, o sea, como sea en el inicio, va a ser igual en el final y en los entremedios, ¿ya? Entonces va a ser una constante y eso es súper fuerte porque ya vamos a empezar a hablar de lo que es la conservación de la energía, ¿ya? Que es un concepto que uno escucha en el colegio de repente o en clases de física y uno no lo entiende muy bien, ¿ya? Pero habla justamente de que la energía, toda la energía que va a tener el sistema nunca se va a perder, ¿ya? Simplemente se va a transformar en otro tipo de energía, ¿ya? En este caso, si son fuerzas conservativas, toda la energía, por ejemplo, cinética que tenía el sistema se va a transformar en energía potencial y viceversa. La energía potencial se transforma en energía cinética, ¿ya? Por ejemplo, en este libro, si solamente fueran fuerzas conservativas, si tomara la trayectoria naranja o la trayectoria celeste, la energía mecánica del sistema se conservaría, entonces toda la energía cinética que tengan este movimiento y la energía potencial que gane también se va a transformar una con la otra, ¿ya? Y va a ser independiente de los caminos que tome. Por otro lado, ¿ya? Hablando ahí, adelantando un poquito. Por otro lado, si no hubieran fuerzas conservativas, esto no sería posible, por lo tanto, la energía mecánica no sería una constante del movimiento, ¿ya? Y por lo tanto, tomar el camino naranja como el camino celeste va a dar diferentes resultados, ¿ya? Y por eso es súper fuerte estudiar y saber que uno tiene energías potenciales, o sea, disculpen, fuerzas conservativas y energías potenciales en el sistema, ¿ya? Entonces, ahí para antes de empezar a trabajar un poquito y seguir hablando de la no conservación de la energía, vamos a tocar un ejercicio para justamente ver los problemas y, bueno, las cosas que hemos estado conversando hasta ahora, ¿ya? Déjenme, voy a cambiar a la tablet para poder hacerlo ahí. Así que denme un segundito, ¿ya? Ahí se está conectando y vamos a leer el siguiente problema. Entonces dice así. Voy a correr para acá porque tengo el PPT y la tableta encima para alcanzar a verlos. Ya, dice así. En la figura, un péndulo de masa m igual a 30 gramos y largo 40 centímetros se libera desde el reposo en la posición indicada de la figura. Si se libera en un ángulo de 60 grados, determina la rapidez del péndulo cuando pasa por la vertical, ¿ya? Y bueno, ahí pongo como pregunta, hay que siempre preguntarse en este tipo de problemas cuáles son las energías observables del sistema, ¿ya? Y para eso hay que recordar las energías que tenemos, ¿ya? Entonces, primero que todo hablamos de lo que era la energía cinética, la energía potencial y la energía total, ¿ya? Entonces vamos a poner que, bueno, la energía del sistema, toda la energía que va a tener, va a ser energía cinética más energía potencial, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los valores de esa energía? ¿Ya? Va a depender de el momento en que esté midiendo el sistema, ¿ya? ¿Por qué? Fíjense bien que inicialmente, si pueden ver un poquito ahí el dibujo que tengo ahí, inicialmente, ya lo voy a poner con otro color para que se vea un poquito mejor, teníamos el péndulo, ¿ya? En esta altura, ¿sí? En la altura azul, ¿ya? Ahí lo puse final, disculpen, pero es inicial, ¿ya? Luego, este péndulo osciló, ya hizo este movimiento, y llegó a la vertical. O sea, ahora, midiendo la altura desde el techo, su distancia va a ser esa de ahí. Entonces, inicialmente está a una altura I inicial, ¿ya? Que está relacionada con el ángulo de 60 grados que nos dan en el enunciado, y después
llega hacia la vertical, donde su ángulo va a ser cero porque está con la vertical, y en ese lugar es donde nosotros queremos ver su velocidad, ¿ya? Así que importante, tenemos dos movimientos o dos etapas en el movimiento, ¿ya? Entonces vamos a estudiar la energía en cada una de esas etapas. Entonces, energía total va a ser energía cinética inicial más energía potencial inicial, ¿ya? Como el péndulo empieza a caer desde el depósito, como nos dicen que es liberado, tenemos que pensar al tiro de que su velocidad inicial va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces, inicialmente su energía cinética es cero. Luego, la energía potencial que tiene. Como no hay, ¿cómo se llama? Resortes y solamente hay gravedad, tenemos que pensar que la única energía potencial que hay es la gravitatoria, ¿ya? ¿Y cuánto va a valer? Bueno, va a valer mg y la altura con la que está, ¿ya? En este caso, como les dije siempre, la energía potencial gravitatoria se mide desde alguna referencia. En este caso, yo estoy midiendo desde el telson, pueden medir desde el suelo y les va a dar el mismo resultado. Y más o menos esa altura es I, ¿ya? Si nosotros dibujamos el triángulo que se está formando ahí, ¿ya? Este es el péndulo, sabemos de que de aquí hasta acá es nuestra altura inicial, ¿ya? Y el péndulo tiene un largo L. Por trigonometría podemos decir que la altura inicial tiene que ser L coseno de teta, ¿ya? Por lo tanto, fíjese bien, ahora tenemos la altura donde esto fue liderado, que depende del ángulo inicial. Quedamos que nuestra energía inicial va a ser la energía gravitacional, que es mg L coseno de teta, ¿ya? Primera energía del sistema. Ya por eso es importante que siempre en estos problemas pregúntense cuáles son las energías que uno observa y empezar a calcularlas de a poco. Ya, vamos a el segundo cálculo de la energía, que es la energía final, o sea, cuando llega a la vertical. Ya, energía cinética, energía potencial final. Y bueno, nos preguntamos, ¿tiene velocidad en la vertical? Sí, tiene velocidad en la vertical, ¿ya? Porque nos preguntan justamente cuál es esa velocidad, así que ponemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más su energía potencial gravitatoria, que en este caso sería mg por la altura que va a tener, ¿ya? Pero en este caso, esa altura, fíjense bien, si es que está en la vertical, tiene que ser exactamente igual al largo del péndulo, ¿ya? Para que forme bien la circunferencia. Entonces, al final tenemos que la energía total del sistema final va a ser un medio de m por b cuadrado más mgl. Y de aquí viene toda la magia, cómo la energía se conserva, ¿ya? ¿Por qué sé que se conserva? Porque no hay ninguna fuerza no conservativa. Por ejemplo, no nos dice que hay roce. Así que ahí al tiro decimos, la energía se conserva, ¿ya? Por lo tanto, la energía inicial del sistema tiene que ser igual a la energía final del sistema. Y aquí ya tenemos nuestra ecuación formada con los datos que tenemos. mgl coseno de teta por un lado tiene que ser igual a un medio de mb cuadrado más mgl. Y nosotros lo que queremos encontrar es la velocidad. Así que eso que hay que despejar, ¿ya? Vamos a simplificar las masas, ¿ya? Y vamos a pasar para este lado lo que es el GL que va a quedar, ¿ya? Fíjense bien de que está todo bien, ¿verdad? Así está bien. Coseno de teta menos GL, disculpen, menos 1, igual a un medio de b cuadrado, y ahí
simplificamos y tendríamos nuestra respuesta. ¿Ya? Fíjense bien en el procedimiento, hay etapas. La primera etapa es identificar las energías iniciales y finales, identificar la energía inicial, por así decirlo, la etapa inicial, escribir las energías, ya ver si es que se conservan o no, y si es que se conservan, bueno, despejar, igualar y encontrar la respuesta, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí del procedimiento, de la materia, algo que no hayan entendido? Igual se las voy a poner aquí. Etapa uno, etapa 2 y ya acá es la etapa 3. Ok, como no veo ninguna pregunta al respecto, voy a seguir avanzando, ¿ya? Así que me voy a cambiar a mi PC y seguimos a... Entonces, ya que vimos justamente que si es que hay fuerzas conservativas, el sistema, la energía se conserva, ¿ya? Si es que no hay fuerzas, aparece lo que nosotros llamamos el teorema del trabajo y la energía mecánica, ¿ya? Este teorema relaciona justamente el trabajo de las fuerzas no conservativas del sistema. Por ejemplo, puede ser el roce o una fuerza externa, etcétera, ¿ya? Con la energía mecánica y las diferencias que van a haber entre la energía inicial y la energía final, ¿ya? La idea de esto es pensar lo siguiente. Nosotros tenemos un objeto que le aplicamos una fuerza que depende del desplazamiento, por ejemplo, el roce, y esta fuerza lo que va a hacer es que la energía que tiene almacenada, o en verdad tiene el objeto, más que almacenada, para no pensar solamente en energía potencial, tiene la energía que tiene, esa energía se va a transformar en otro tipo de energía que no va a ser la energía cinética del sistema, ¿ya? Por ejemplo, se puede transformar en calor, en sonido, en luz, etcétera, ¿ya? Por eso mismo, cuando hay un frenado fuerte o hay un choque, nosotros escuchamos sonidos y olemos olores y vemos fuego y cosas así, porque probablemente cuando se aplicó la fuerza roce para que frenara el auto, este roce generó una diferencia de energía inicial del auto hasta que paró de moverse, donde toda esa energía se transformó en sonido, llantas quemándose, etcétera. ¿Sí? Esa es como la idea de esto, ¿ya? Toda esa energía se pierde, por así decirlo, en verdad no se pierde, sino que se transforma en otro tipo de energías que no son las energías cinéticas, ni las potenciales. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, arre- eh, llegando a lo que habíamos visto antes, para una fuerza conservativa, este trabajo va a ser cero y por lo tanto la energía se va a conservar. O sea, las variaciones de energía cinética, inicial y final, siempre van a ser cero, ¿ya? Esto relacionado, bueno, a esta frase que uno siempre dice que la energía no se queda ni se destruye, solamente se cambia de forma o se transforma, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que, como les dije, no es que se pierda, sino que simplemente se transforma en trabajo de la fuerza no conservativa. Y bueno, aquí, para terminar, eh, como justamente le hablaba, si por ejemplo el trabajo que uno aplica de la fuerza no conservativa es positivo, significa que la energía mecánica es positiva, o sea, creció, ¿ya? Por ejemplo, es como si nosotros estuviéramos empujando algo y lo estuviéramos acelerando. El trabajo que vamos a hacer va a ser positivo y por lo tanto la energía y las variaciones de energía mecánica van a ser positivas. Y lo mismo si es que el trabajo es negativo, las variaciones van a ser negativas. Ya, por ejemplo, lo que pasa con el roce. Ya, el roce se genera un trabajo negativo, como habíamos hablado la semana pasada, y por lo tanto le está quitando energía al sistema, así que las variaciones van a ser negativas.
¿ya? Igual, lo mismo. Si quieren leer un poquito más al respecto, sección 8.1 del Serway, súper buena para ver esta materia, ¿ya? Y para terminar y pasarnos ya a ver más problemas, vamos a hacer este último ejemplo que está acá. Y me voy a pasar a la tablet de nuevo, ¿ya? Si se dan cuenta, la materia de trabajo y energía es bastante reducida, por así decirlo, en contenidos, porque es bien autocontenida, por así decirlo. Es una herramienta súper fuerte que nos ayuda a, por así decirlo, saltarnos harto pasos que usamos en dinámica, por ejemplo, para estudiar ciertos tipos de fenómenos. Eh, y bueno, como les dije, es otra forma de ver el problema, vamos a verle la cara energética. Así que eso. Entonces, vamos a hacer el siguiente problema. Dice así. Una bolita de masa M desliza por una superficie horizontal sin roce que termina en un plano inclinado con fricción, que tiene coeficiente de roce mu conocido, ¿ya? Entonces, solamente hay roce en el plano inclinado. En todo lo demás, no hay roce. Calcula el valor de la altura máxima que puede alcanzar la bolita, ¿ya? Entonces, acá hay que identificar dos situaciones. La primera situación es que inicialmente, ya pongámosle 1, inicialmente este objeto va a tener una cierta energía, ¿ya? ¿Cuánto va a ser esa energía? ¿Ya? Va a ser energía cinética más energía potencial. Energía cinética. Como el objeto, bueno, no nos dice absolutamente nada, que si lo lanzan con una cierta velocidad inicial, así que podemos asumir que en verdad este objeto lo dejan caer, y por lo tanto, su energía cinética inicial es cero, ¿ya? Porque, bueno, como les dije, en el océano no dice absolutamente nada de una velocidad inicial. Y lo otro, la energía potencial gravitatoria, que es mg, una altura cualquiera, y por ejemplo, tiene que ser la altura, ahí si lo ven con naranja, desde la bolita hasta, por ejemplo, el suelo. Ya vamos a tomar el suelo como referencia. Esa va a ser nuestra I. ¿Ya? Y ahí nos dicen que esa I, en verdad, es H mayúscula, que es un dato conocido. ¿Ya? Entonces, en situación 1, esa va a ser la energía. ¿Ya? Situación 2. Vamos a ver cuando la bolita está más o menos en este lugar, ¿ya? ¿Dónde está a ras de piso? ¿Ya? Y tiene una cierta velocidad, ya que no conocemos si se mueve hacia el plano. Entonces, hacemos lo mismo, la energía en esa situación, energía cinética, energía potencial, y vemos, ¿ya? ¿Cómo está a ras de piso? Y desde a ras de piso yo estoy calculando la energía potencial, ¿ya? Para que quede explícito, en algunos libros ponen en el lugar donde es cero, ponen esta nomenclatura para identificarlo, ¿ya? Entonces, esta bolita está justo en ese cero. Por lo tanto, su energía potencial va a ser cero y va a tener energía cinética, ¿ya? Que no conocemos su velocidad, ¿ya? Y bueno, como este sistema en este lugar no tiene roce, podemos decir, bueno, esta energía se conserva y por lo tanto tenemos que se cumple esta ecuación y de aquí podemos reemplazar y encontrar cuánto tiene que valer, por ejemplo, es la velocidad con la que va a estar en a ras de suelo. Sí, fíjense, ya acá puedo simplificar las m y llegamos a un resultado bastante conocido, ya que uno lo puede hacer sacar de cinemática, ya de caída libre, ya, y bueno, ahí podemos comprobar que justamente está bien el resultado que vamos a ese. ¿Ya? Y bueno, de esa citación 2 pasemos a la última citación, la citación 3, que sería cuando está en una altura I3, por ejemplo, y ya subió por el plano inclinado, o sea, hay roce metido entre medio. Entonces, calculemos la energía que está en 3. ¿Ya? Entonces, como nos piden calcular la altura máxima,
¿ya? Eso significa que es como la altura que alcanza, mayor que alcanza, y por lo tanto no puede seguir subiendo después de esa altura. Así que hay que pensar, si el objeto llega a su altura máxima, ¿seguirá moviéndose? Y la respuesta es que no se va a mover, ¿ya? Por lo tanto, en la altura máxima, la energía cinética es cero. Ya pasa lo mismo en los resortes, por ejemplo. Veíamos que la velocidad era cero justamente en los máximos de amplitud, donde la energía potencial gravitatoria era máxima. ¿Ya? Y bueno, va a tener una energía potencial gravitatoria que va a depender de la altura que no conocemos y es la que queremos encontrar, la que nos pregunta. ¿Ya? Pero sabemos que en el tramo, ya en este que voy a dibujar acá, este tramo que tiene la altura I3, en todo este tramo hay rosa, ya que está representado con este color naranja. Por lo tanto, aquí no se conserva la energía, sino que hay trabajo asociado a a una fuerza no conservativa, en este caso el rosa. Entonces, tenemos que calcular cuánto es el trabajo de esa fuerza no conservativa. Ya siempre que tengan esa situación, calculen ese trabajo. Y ahí este trabajo va a ser igual a menos la fuerza de roce por la distancia recorrida. Entonces, ¿cuánto vale el roce? ¿Ya? Si hacemos un DCL de la situación, vamos a tener una normal así, el peso y el roce que va a apuntar hacia abajo. ¿Ya? Entonces, podemos ver que, ya ahí aplicando nuestra regla de la estrellita, pero me falta una, esa. Ah, sí, me falta una acá, disculpen, no la había visto, lo voy a arreglar. No me falta una línea ahí, ahora sí. Hacemos nuestro asterisco para que nos quede bien. Y ahí podemos ver de que la normal del objeto, ya, visto desde este punto de vista, la normal del objeto menos el peso proyectado, en este caso el peso va a ser coseno de teta, tiene que ser igual a cero, ya que este objeto no acelera verticalmente, sino se queda ahí estático. Así que ahí la normal tiene que ser igual a esto, y por lo tanto acá el roce nos va a dar mu por mg coseno de teta. ¿Ya? Si estuviéramos en un plano inclinado, esto nos daría justamente mu mg, pero como estamos o sea, en un plano horizontal, si estuviéramos en un plano inclinado, nos dará con respecto al coseno. Ya, entonces, por un lado tenemos la fuerza de roce. Ahora vamos a ver entonces lo que va a pasar con la distancia, ya que eso es lo que nos falta y lo vamos a calcular con este triangulito que está acá. Ya lo voy a sacar. Lo vamos a poner aquí. Ya, entonces, fíjense que D es la hipotenusa de este triángulo donde la altura 3 a este triángulo sería T por el seno de teta. Por lo tanto, la distancia D va a ser la altura que queremos encontrar partido en seno de teta. Y ya con esto juntamos y encontramos cuánto vale el trabajo del roce. Sería mg mu coseno de teta por la altura que queremos encontrar partido en seno de teta. ¿Ya? Eso sería el trabajo realizado por la fuerza de roce y vamos entonces a hacer la conservación. ¿Ya? Entonces, las variaciones de energía tienen que ser igual al trabajo realizado por esta fuerza. Entonces, la energía final era, lo teníamos escrito ahí, mgi. La energía, ya le vamos a poner aquí para que quede claro, energía final.
la energía inicial, la de 2, era 1/2 de mb cuadrado, ¿ya? 1/2 de mb cuadrado, y b cuadrado lo teníamos ahí escrito, es 2gh, ¿ya? Entonces lo vamos a cambiar al tiro por 2gh. Sería la energía inicial. Y esto es igual a menos el trabajo del rosa, que lo tenemos ahí escrito, mg mu coseno de teta y 3 partido en seno de teta, ¿ya? Y con eso ya podemos empezar y despejar lo que es la altura, que es esta y que está acá. Queremos encontrar este pedacito. Acuérdense que este es el trabajo del rosa. Ya, voy a tomar el tiempo para hacer este despeje para que quede claro. Voy a llevármelo a otra página. Entonces, queremos despejar ahí. Fijémonos que todos tienen múltiplo común el m. Ya todas estas masas son iguales, disculpen que las escribí distinto, pero son las mismas. Y podemos ver que hay términos comunes. Entonces tenemos g y 3 por un lado, y si pasamos ese término hacia el otro lado, va a ser más g y 3 mu coseno de teta partido en seno de teta. Y si pasamos este término hacia el otro lado, va a ser 1/2 de 2gh. Entonces igual, nos va a quedar igual a gh. Y podemos juntar, fíjense bien que también todo tiene g, así que también ahí simplificamos las g's. Y nos queda ahí, si factorizamos acá al lado, y 1 más mu coseno de teta partido en seno de teta de h. Y por lo tanto ahí simplificar. Despejando ahí, nos va a quedar que va a ser h partido en 1 más mu coseno de teta seno de teta. Voy a dejar un poquito más bonito para que quede ahí. Pero ya tenemos ahí el resultado ahí. Fíjense bien de que el mayor desafío que van a tener en esta parte va a ser justamente definir lo que son las energías. Nada más. Todo lo demás es bastante mecánico en el sentido de que hay que darle nomás, despejar, despejar. Pero ahí para que veamos los pasos de nuevo. Entonces el primer paso siempre va a ser hacer el tema de las energías, escribirlas, ¿ya? Y siempre después el segundo paso va a ser hacer la conservación, ¿ya? Ya sea con el trabajo o sin el trabajo. Ya eso tienen que identificarlo si es que tienen que hacer conservación de la energía o tenemos el trabajo y la energía mecánica, ¿ya? Y, por ejemplo, el tercer paso siempre va a ser, ya llegando a las ecuaciones, despejar, que sería ya esto que está acá, despejar, ¿ya? Pero siempre, 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 ya para que quede ahí, lo voy a escribir acá atrás. Siempre, siempre, siempre la ecuación que van a tener que reforzar van a ser dos. Va a ser esta, ¿ya? La que vimos la semana pasada, y va a ser esta, ¿ya? Acuérdense, estas son las dos que van a ocupar. La primera es con todo el trabajo de todas las fuerzas del sistema, independiente si son conservativas o no. Y eso va a ser igual a la variación de energía cinética. Y la que vimos hoy es que la variación de energía mecánica van a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Ya es importante no confundirse con esos dos. Eso. ¿Alguna duda hasta aquí de la materia? ¿Se está entendiendo? ¿Les gustó? A mí me gusta esta materia, la encuentro bastante entretenida más que la anterior, más intuitiva a veces, pero eso. Dudas, consultas, vamos bien.
Nada, todo bien, todo bien. A repasar sí o sí. Ya, súper bien. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, voy a aprovechar de que haya una gente aquí y vamos a pasar a hacer problemas, ¿ya? Pero ahora voy a aprovechar que tenemos un poquito más de tiempo que lo habitual para hacer una dinámica un poco distinta. Y la dinámica va a ser la siguiente. Ya que ya vieron al menos dos problemas cómo se hacen, ya que son la mayoría de los problemas que uno hace, son todos parecidos. Voy a entregarles unos desafíos que ya están subidos al Canvas, ya los pueden ver, son los que dicen eh, SFSA 3220, semana 9, ya los pueden encontrar ahí en el Canvas, van a encontrar un set de problemas, ahí hay uno, acá está el otro que parecía el que hicimos ahora, y etcétera, etcétera, ya son cuatro problemas, ¿ya? Y voy a separarlos en grupitos, ya voy a hacer hartos grupitos, así que si quieren pueden trabajar solo o pueden trabajar en duplas. Quiero que trabajen en el problema, ya conversenlo con su equipo, ya me voy a estar dando vueltitas alrededor y empiecen del problema uno hasta el problema 4. Ya pueden elegir cualquier problema para empezar. Yo les recomiendo empiecen con el uno y les voy a dar unos 10 minutitos ya para que trabajen en el problema. Después los voy a reunir, vamos a hablar al respecto, voy a ver si es que hay dudas generales o no. Vamos a ver cómo vamos el tiempo, les puedo dar un poco más de tiempo para terminar. Volvemos y después les doy la respuesta en general de los problemas que alcanzamos a ver, ¿ya? Así que eso, acuérdense que está en el Canvas para que lo puedan descargar allá. Y yo ahora les voy a dar, vamos a poner aquí que somos nueve salas. Ahí está. Nueve salas. eh, Se pueden meter a cualquiera. Ya ahí se pueden meter. Sí, vayan reuniéndose nomás. Y trabajen, acuérdense, en los problemas que están allá, subidos en el... ¿Ya? Entonces aprovechen ahí de unirse. Tienen que apretar el botón que les aparece en la pantalla. ¿Ya? Y bueno, les voy a desarrollar al menos la uno para que la tengan ahí y comparen con las cosas que alcanzaron a ver.
y también bueno para reforzar, ¿ya? Entonces, la última pregunta nos dice que tenemos un bloque de 10 kilos que densa sobre una superficie rugosa en el punto A de la figura. Nos dicen el coeficiente de roce y nos dicen que, bueno, hay un resorte de constante elástica acá de 500 newton por 100 metros que no está fijo a la masa, o sea, puede moverse libremente, pero puede empujar, ya eso es importante, que se encuentra comprimido 0,2 metros desde C hasta A, ya como sale en la figura. Entonces nos piden calcular a partir de eso el trabajo realizado por la fuerza elástica, el trabajo de la fuerza de roce y la velocidad, ¿ya? Entonces, como algunos les dije mientras conversábamos, para calcular el trabajo de una fuerza conservativa, pueden ocupar que el trabajo de esas fuerzas siempre va a ser igual a menos la diferencia de energía potencial, ¿ya? Y en este caso conocemos la energía potencial del resorte, ya que es un medio de K por X cuadrado, ¿ya? Entonces sería un medio de K por X cuadrado final menos un medio de K por X cuadrado inicial, ¿ya? Esa sería nuestra diferencia de energía, ¿ya? Luego, eh, nos dicen que este resorte inicialmente en el punto C estaba en su largo natural, ya o sea, estaba sin estirarse. Y eso significa de que en ese momento no había nada de energía almacenada, no había una fuerza haciendo trabajo ahí, en el punto C, y por lo tanto todo este término que está acá va a ser igual a cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque el resorte no estaba ni elongado ni comprimido, sino que estaba en su largo natural. Y lo otro es que, bueno, en la posición final, que es la que nos muestra en la figura, va a tener un largo natural, o sea, un largo de compresión de 0,2, ¿ya? Entonces eso va a ser la compresión que necesitamos calcular. Entonces el trabajo va a ser un medio por 500 por 0,2 al cuadro, ¿ya? Ahí después ustedes pueden ver cuánto es el numerito, pero básicamente esta es la ecuación que hay que resolver, ¿ya? Viene del hecho de saber que el trabajo en fuerzas conservativas es igual a la diferencia de energía potenciales, o sea, menos la energía potenciales. ¿Ya? Esa es la parte A. La parte B, ¿ya? Ahí hay que usar ya la definición del trabajo, que es, en este caso, bueno, disculpen, fuerza producto punto desplazamiento, ¿ya? Y en este caso, como es el roce, sabemos que, bueno, el roce va a apuntar hacia atrás, por ejemplo, si es que esto se mueve hacia adelante. Y por lo tanto, también ahí haciendo el DCL, vamos a tener que esto va a ser menos la fuerza de roce por la distancia recorrida, ¿ya? ¿Cuánto es la fuerza de roce? Bueno, por el DCL podemos saber que la normal menos el peso va a ser la masa por la aceleración en I, pero como no se mueve vertical, esto va a ser cero y por lo tanto la normal va a ser igual al peso. Y por lo tanto la fuerza de roce va a ser mu por la normal, en este caso mu por mg. Entonces ya tenemos ese pedacito de ahí. Y el otro pedacito, ¿cuánto vale D? Bueno, D va a valer la distancia que se movió la masa. En este caso se movió desde C hasta A, o sea, 0,2 metros. Se va a hacer la distancia. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a ser el trabajo del roce? Va a ser menos mu por mg por esa distancia D. O en numeritos sería menos 0,2, si era 0,2 por la masa que es 10, por la gravedad, ya pongámosle 9,8, por la distancia que era 0,2. ¿Ya? Ahí ya tendríamos cuánto es el trabajo del roce. ¿Ya? Acuérdense, fíjense bien las grandes diferencias entre una fuerza conservativa, que es la A, y una fuerza no conservativa, que es la B. Profe, ¿Sí? hay, creo que dice de A a D, entonces 0,4 parece, ¿no?
Ah, ya, sí. Oh, muchas gracias. Sí, ya vamos a cambiarlo al tiro, pero muchas gracias. Ahí pongamos la ID. Y lo único que habría que cambiar acá sería el corchito fiebre. 0,4, ya. Muy bien, gracias por esa corrección. SW igual a -10. Ah, ya, ahí lo calculó ahí, le dio -10. Ya, súper. Ya. Y no, ustedes dirán, ¿para qué nos sirve todo esto? Nos sirve porque en la parte C nos preguntan sobre la velocidad, ¿ya? Y siempre cuando preguntan de la velocidad, uno tiene que eh, acordarse de dos cosas. O el teorema del trabajo en energía cinética o el teorema del trabajo y la energía mecánica. Ya cualquiera de los dos teoremas nos va a servir en este caso, ya que justamente tenemos los trabajos de ambas cosas. Ya en este caso vamos a usar el delta E, ya el teorema del trabajo y la energía, ya ese, ya. Entonces, ¿cuánto va a ser el delta E? ¿Ya? Sería energía final menos energía inicial, ¿ya? ¿Cuál es la energía inicial? ¿Ya? Si inicialmente el objeto empieza desde A, ¿ya? Por ejemplo, eh, en A, como esto se libera y solamente hay energía potencial elástica almacenada, ¿ya? Vamos a ponerla aquí, su energía va a ser un medio de K por el desplazamiento. Ya después les vamos a poner numerito, en este caso, ¿cuánto se comprime el resorte? 0,2, ya que es lo que habíamos calculado en la A. ¿Ya? Y como no se mueve la energía cinética, así que la dejamos A. ¿Cuál es la energía final? Bueno, en D hay que pensar de que como esto no está fijo, el bloque va a seguir moviéndose, ¿ya? Sin tener el resorte sim. Por lo tanto, no hay energía del resorte, simplemente hay energía del movimiento, o sea, su velocidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la diferencia de energías, y esto tiene que ser igual al trabajo realizado por, en este caso, la fuerza de roce, ¿ya? Y ya lo tenemos escrito, va a ser mu mg por d, ¿ya? Y de aquí vamos a despejar cuánto vale la velocidad. Entonces, vamos a dejar la velocidad a un lado, este término aquí, y movemos este otro término hacia el lado. Y de acá despejamos la velocidad, la vamos a dejar ahí. Multiplicamos por 2, dividir por m. ¿Ya? Y lo vamos a simplificar. Y sacándole la raíz, nos da que la velocidad es la raíz de k partida en m, x cuadrado, menos 2 mu gt. ¿Ya? Donde en este caso k vale 500, m vale 10, x, ¿cuánto se comprimió el resorte inicialmente? 0,2 al cuadrado, menos 2 por el coeficiente de roce, que es 0,2, por g, por la distancia, que es 0,4. ¿Ya? Y eso sería entonces nuestra velocidad, ¿ya? Ahí ustedes se lo dejó como tarea para la casa, calcular ese numerito cuánto nos debería dar, ¿ya? Debería ser positivo, por lo que estoy viendo, sí tiene pinta de que va a ser un número positivo, ¿ya? Pero fíjense en el procedimiento que hicimos, ¿ya? ¿Cuál fue? Ocupar esto, calcular primero las energías iniciales y finales, ¿ya? Calcular el trabajo del roce, y de ahí después despejar, despejar
hasta el infinito, ¿ya? Como les dije, esto pueden hacerlo con esta, pero el camino también se puede hacer con el trabajo de todas las fuerzas es igual a las variaciones de energía cinética, ¿ya? Y aquí, ¿qué tienen que poner de trabajo? El trabajo del roce más el trabajo, en este caso, de la fuerza elástica. Ya les dejo ahí ese caminito, háganlo por ahí, consiguen esos dos roces, o sea, esos dos trabajos que técnicamente ya están calculados. Y la diferencia de energía cinética, bueno, ya sabemos que tiene que ser velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad inicial es cero, entonces de ahí pueden también despejar. Se van a dar cuenta que van a llegar a exactamente la misma ecuación. Así que eso, ya estamos ahí justo pasadito, terminé justo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta del problema de la materia en general, algo que aún no entiendan bien, o bueno, si no, dejamos la clase hasta aquí. Profe, Ujú, ahí en el punto A y el punto B está calculando lo mismo, que es el trabajo. ujú. Pero sin embargo, no dan lo mismo. Eso es porque Son tiene trabajos un distintos. componente. ¿Ah? Son trabajos distintos. El Claro. de Ya, arriba es el de la fuerza elástica, el de abajo es el trabajo del rosa, así que son dos fuerzas ya. independientes. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, no. Bueno, entonces, si es que no hay ninguna otra pregunta, la vamos a dejar hasta acá la clase. Ahí si quieren sacarle un screenshot a esto. La próxima clase vamos, si no me equivoco, es una clase como de preparación para la tarea, ¿ya? Así que vamos a tener un ratito de problemas, etcétera, y después les voy a dejar el otro rato de la clase para que puedan trabajar en sus tareas, si quieren, o trabajar en problemas, como ustedes gusten. Ya ahí voy a intentar hacerles coach en la tarea por si es que hay algo que no entiendan, no lo vean bien, para que igual mejoren sus notas. Ya. Voy a intentar tener igual las notas de la tarea 2 para esta semana, para que la próxima semana se enfoquen solamente en la tarea 3. ¿Ya? Y bueno, también su nota de solemne, ojalá que me puedan pasar la pauta pronto. ¿Ya? Así que eso, recuerden igual que les voy a subir un resumen de la clase en la noche, si no mañana en la mañana. Y bueno, eso, que les vaya bien. Buenas noches, descansen mucho. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Que les vaya muy bien, cuídense. Chao, chao.